Bendiciones, hermanos. Vamos a continuar con el estudio bíblico de los 12 discípulos. En este día vamos a ver sobre la vida de Felipe. Vamos a comenzar con este texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Y dice así: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vamos a comenzar con las circunstancias personales de Felipe. En ella podemos ver que Felipe era un hombre griego, como también el apóstol Andrés tenía un nombre de origen griego. ¿Por qué es importante esto? Porque en la Biblia vamos a encontrar varios personajes que llevan ese nombre, y a veces suele haber cierta confusión, y por eso es necesario aclararlo. Los sucesos más importantes en la vida de Felipe lo vamos a encontrar solo en el Evangelio de Juan y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Los otros evangelios solo nombran a Felipe en la lista de los 12 discípulos. Y en cuanto a los otros capítulos del libro de los Hechos, vamos a ver a otros Felipes, Felipe el diácono y Felipe el evangelista. Para no entrar en confusión, la vida sobre el apóstol Felipe solo lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan y en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Cuando después encontremos otro Felipe, se trata de otras personas, no del apóstol Felipe. También, según el Evangelio de Juan, vemos que Felipe nació en Betsaida, como Andrés y Pedro. Por esto sacamos la conclusión de que eran vecinos y podemos ver que también Felipe y Andrés tenían una relación más estrecha. Felipe fue el primer discípulo que fue buscado por Jesús y le dijo: sígueme. Sabemos, según la palabra de Dios, en Juan capítulo 1, versículo 43, Jesús se dirigía para Galilea. Y cuando estaba tomando ese rumbo, lo encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Los otros apóstoles buscaron a Jesús, pero a Felipe, Jesús buscó a Felipe, y Felipe lo siguió. También sabemos que Felipe era pescador. Esto no lo sabemos de una manera directa en cuanto a la Biblia, sino por el lugar de origen, ya que Felipe era de Galilea, y los galileos generalmente eran pescadores, y también porque en el libro de Juan capítulo 21 se habla de 7 apóstoles que se fueron a pescar después de la crucifixión de Cristo. No se lo nombra a Felipe y a Andrés directamente, pero se cree que ellos son de los 2 discípulos que hacen referencia. También se dice que Felipe era un discípulo de Juan el Bautista. ¿Por qué decimos que Felipe era un discípulo de Juan el Bautista? Algunos lo creen porque cuando Jesús encuentra a Felipe, Felipe estaba en el desierto, en el lugar donde estaba ministrando Juan el Bautista. Es por eso que se cree que Felipe era un discípulo de Juan el Bautista, aunque no hay nada certero, pero es muy seguro que Felipe escuchaba el mensaje que predicaba Juan el Bautista. En cuanto a la instrucción de Felipe en el ministerio de Jesús, vemos que su primer servicio es evangelizar a Natanael. ¿Cómo sucedió esto? Cuando Felipe se presenta delante de Natanael, le dice: hemos hallado a aquel de quien se escribió en la ley y en los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael responde: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le dice: ven y ve. En este diálogo podemos ver que Felipe era una persona práctica, directa, no le gustaba dar muchas vueltas. Él presenta un buen argumento.
Dice, hemos hallado de aquel en quien se escribió la ley y en los profetas. Está diciendo que han hallado al Mesías, de que tanto se hablaba en la ley y en los profetas. ¿Y quién era ese Mesías? Lo dice de una manera directa, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Como Natanael duda de que algo bueno pueda surgir de Nazaret, Felipe no continúa debatiendo, sino que le dice, ven y ve. No es necesario que hablemos tanto, no es necesario dar tantas vueltas. Vení y ve, velo por tus mismos ojos. Vemos a un Felipe práctico, que busca el camino más corto y más directo. Solamente que hay veces esta actitud puede llegar a debilitar nuestra fe y tenemos que tener cuidado. Si bien muchas veces el camino corto y directo es el mejor, en otras ocasiones debilita la fe. Otro de los acontecimientos es cuando Felipe es probado en la alimentación de los 5.000. Dice así, que Jesús le dice a Natanael, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Vemos aquí que Jesús estaba probando a Natanael, porque él sabía lo que iba a acontecer. Felipe, frente a esta pregunta, responde, 200 denarios en pan no es suficiente, ni para un poco de pan para cada uno de ellos. Felipe da una respuesta literal frente a una pregunta. Jesús le pregunta de dónde compraremos. Felipe lo piensa y dice, bueno, habrá quizás 200 denarios en la bolsa o es lo máximo a lo que hemos llegado, pero aunque tuviéramos esos 200 denarios y compráramos con todo eso pan, que era bastante dinero, hermanos, era el sueldo como de 6 meses, 200 denarios, dice, y aún comprando con todo ese dinero no alcanzaría ni para un poco, sería insignificante. El realismo y la literalidad de Felipe muchas veces hace que se equivoque y limita el poder de Dios. Felipe se olvidó de la alimentación del pueblo de Dios en el desierto con maná. Y aún estando con Jesús, Felipe vio cómo Jesús convertía el agua en vino. En vez de dar una respuesta literal, ¿por qué no buscó una respuesta de ver actuar el poder de Dios como lo hizo Andrés? Aquí hay 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué es lo que puede hacer Dios con esto que tenemos? Hermanos, hay veces nuestro realismo limita el poder de Dios. Veamos otro punto más. Dice que si en cierta ocasión Felipe desea presentar a unos griegos a Jesús. Dice que estaba en el mejor momento de Jesús. Había resucitado a Lázaro. Esta noticia se había corrido por todas partes a tal punto que cuando Jesús llega a Jerusalén, el pueblo lo recibe con palmas en la mano, proclamándolo rey. Hosana, hosana al rey que viene. Era la primera vez en donde Jesús era declarado rey de una manera directa y abierta delante de todos. Y en ese instante de gloria, ¿no?, donde parecía que el reino iba a comenzar a surgir, unos griegos quieren ir a ver a Jesús y hablan con Felipe. Felipe, pensando que esta era una buena idea, va y le dice a Jesús que estos griegos le querían ver. Pero la respuesta que Jesús les da deja a Felipe un poco confundido y le responde, ¿es hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado? Y esa glorificación de Jesús no era con las palmadas del pueblo, sino era una glorificación de cruz. Y después Jesús continúa diciéndole, es necesario que el grano de trigo muera para que dé muchos frutos. Nunca responde a la pregunta de Felipe,
Nunca sabremos en realidad si los griegos llegaron a conocer a Jesús. Lo único que podemos saber que Andrés, después del Pentecostés, llevó la palabra de Dios al pueblo griego. Pero también esta realidad que estaba pasando, hay veces enceguecen la visión de Felipe y no ven que no es solamente por lo que si todo está yendo bien, eso es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios era la muerte de cruz, en la cruz. Pero eso todavía Felipe no lo podía ver. En Juan capítulo 14 vemos a Felipe en el aposento alto. Ya iban a comer la última cena. Los discípulos estaban muy tristes y Jesús trata de consolarlos y comienza diciéndoles: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararlas. Pero entre todo este discurso que Jesús está dando a los discípulos para consolarlo, Felipe interrumpe y le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos bastará, y nos basta. Como diciendo: no continúes con tantas palabras, no sigas con tantos argumentos, solamente muéstranos al Padre y vamos a creer. Jesús le responde: ¿tanto tiempo estuve con ustedes y aún no me han visto? Si no creen en mis palabras, crean en las obras. Con esto podemos ver que Felipe era pragmático, más que incrédulo. Algunos podemos llegar a confundir estos dos términos. Con este hecho vemos que a Felipe no le gustaba esperar, que no le gustaba tanta palabrería, que él quería ver hechos, quería ver obras, y los quería ver ya. Los pragmáticos se basan más en los hechos que en los dichos. Un ejemplo de un pragmático es aquel que dice: yo sé que Dios me ama, pero por las cosas que me pasan, parece que Dios de mí se ha olvidado. Y Jesús le respondería: tanto tiempo estuviste en la iglesia conmigo y aún no me conoces. ¿No conoces la forma de actuar? Hermanos, hay veces en las dificultades, Dios no las quita inmediatamente, porque Él necesita, como una vez le dijo a Felipe, ser probado. ¿Ser probado para qué? Para que nuestras dificultades se transformen en victoria. En cuanto a las metas alcanzadas por Felipe, sabemos que en Pentecostés Felipe cambió totalmente. Comenzó una vida de fe, de ver el poder de Dios y de tener un servicio al Señor sin pragmatismo. Podemos ver un Felipe que lleva la palabra de Dios e inmediatamente se va para Frigia, en donde predica la palabra. Dice que muchas personas conocieron al Señor a través de la vida de Felipe. En cuanto a su muerte, no conocemos algo certero, porque como les dije anteriormente, Felipe era un nombre griego, un nombre muy común, muy utilizado en el Nuevo Testamento por Felipe el diácono, Felipe el evangelista, y hay veces se confunden. Algunos dicen que murió por espada, otros dicen que murió apedreado, otros que murió crucificado, y hay algunos hasta dicen que murió ya por los años avanzados. Solamente el Señor sabe en cuanto a su muerte. No podemos decir algo certero, hermanos. No hay nada histórico que se haya escrito sobre la muerte del apóstol Felipe, pero el Señor lo sabe. Vamos a terminar con este texto bíblico. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí la palabra de Dios nos dice que debemos guardar los mandamientos de Dios.
y que si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, dice que amamos al Señor. Esa es la única manera en que un hijo de Dios ama al Padre, guardando su palabra. Y como promesa que tenemos, que Él también nos amará y se manifestará ante nosotros. Hermanos, ¿saben lo que significa manifestarse a Dios? Es verlo a Él, es ver a Dios. Hay veces sentimos que Dios está lejos de nosotros, o que no nos escucha, o que no nos ve. Pero Dios quiere mostrarnos que Él nos ve. Pero solamente esto se logra cuando amamos su palabra y cuando la guardamos en nuestros corazones. Para eso es necesario conocer a Dios. Cuando empieza a conocer a Dios tal cual como es, se rompe toda estructura de pensar que la realidad nuestra es más grande que el poder de Dios, de ser pesimistas, de ver solamente las dificultades. Cuando vemos a Dios, hermanos, vamos a ver que Él siempre ha estado con nosotros y que siempre ha estado actuando, hermanos. Dios siempre está obrando, nunca está quieto sobre nuestras vidas. Si eso no lo podemos ver, hermanos, es porque aún no hemos crecido ni hemos madurado en la fe. Que el Señor nos ayude, hermanos. Job, cuando pasó tantas dificultades, dijo unas palabras: yo solamente de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando él vio a Dios, cambió toda su realidad, y todas sus dificultades cambiaron y tornaron en victoria. Si nosotros queremos tornar nuestras vidas en una vida victoriosa en el Señor, tenemos que verlo a Él. Y dice que la única manera de verlo, de que Él se manifieste en nosotros, es guardando su palabra y teniendo sus mandamientos. Y así también aprenderemos a amar al Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos, y nos ayude a que nuestras realidades no sean más grandes que el poder de Dios. Dios es más grande sobre nuestras vidas. Muchas bendiciones y hasta el próximo estudio bíblico.